dice la palabra: tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas el tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra le era encubierta, y no entendían lo que les decía. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó, le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Aleluya, tremenda palabra. Por favor, tomen asiento, y como ya saben los papás en casa, deben hacer que la casa esté en completa quietud y reverencia mientras Dios habla. Nadie puede entrar a la cocina, nadie puede ponerse a hacer ninguna otra cosa que no sea reverenciar a Dios, sabiendo que su casa en este tiempo de pandemia, de cuarentena, es templo de Dios, es casa de Dios, es un portal de avivamiento. Por tanto, si usted está distraído, si usted cree que este es un asunto que lo puede tomar a la ligera, usted está poniendo en riesgo toda su casa, en riesgo su propia relación íntima con el Señor, y que el diablo pueda aprovechar la oportunidad para entrar y devastar su casa. Por tanto, vamos a pedirle a todos, no importa si es alquiler, anticrético, si usted tiene casa propia o está de cuidante en una casa donde Dios le haya puesto por ahora, reverencia al Señor, reverencia su palabra y tome la actitud correcta que un hombre de Dios, que una mujer de Dios debe tomar delante del Señor. Aleluya. La sangre de Cristo cubre nuestras cabezas, cubre tu casa, y que Dios hable directamente a tu corazón. La palabra que Dios puso en mi corazón esta mañana lleva por título: ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Tremenda la palabra que nosotros vemos en los primeros 4 versos de este pasaje que acabamos de leer, porque la Biblia nos relata una vez más el Señor tomando a su círculo íntimo, a su equipo de 12, llevándolos para tratar con ellos de forma personal. Y cuando miramos nosotros este primer verso, nosotros rápidamente miramos que el Señor Jesús vuelve en este tiempo a tomar la misma actitud que tomó antes de que Él pasara por la obra redentora del sacrificio de la cruz del Calvario. Y cuando el Señor está a punto de arrebatar, de raptar a su novia y de llevarla a la Nueva Jerusalén, está tomando la misma actitud. Y el Señor ha tomado a sus siervos, a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, que son los líderes de célula en este tiempo, a los pastores y a los maestros, y los llevó aparte, los llevó a casa, que es el lugar más específico marcado por Él desde el principio de la creación, en donde Dios decidió tener la comunión más profunda y revelarse a ellos. Cuando Dios creó la creación, lo primero que hizo fue crear una casa, un hogar para Adán y Eva, y luego Dios descendió allí en esa casa, y la Biblia nos enseña que la primera relación de Dios con el hombre fue en un hogar de intimidad,
Cuando Adán y Eva pecaron delante de Dios, ellos salieron de la casa y la comunión nunca más volvió a ser como en aquella ocasión. Y nosotros vemos que Dios, las veces que intervino, lo hizo en una casa. Cuando usted mira la intervención de Dios en la vida de Jacob, es en su casa. En la vida de Isaac, es en su casa. En la vida de David, es en su casa. En la vida de Gedeón, y así nosotros vamos viendo que Dios interviene en las casas, y es ahí donde Él tiene intimidad, y luego Dios, de hablar y de tener intimidad, manifiesta su gloria en el mundo entero. Hoy no es la excepción. El Señor nos llevó a casa, por tanto debemos estar conscientes de por qué y qué es lo que Él quiere que nosotros tengamos que entender y escuchar en casa. El verso 32 dice la Biblia, después de que los llevó y les indicó que vamos a subir a Jerusalén, y se cumplirán todas estas cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, hablando de Jesús. Luego de que les explica que se cumplirá toda la palabra profética, en el verso 32 el Señor Jesús dice lo siguiente, escuchen: pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Verso 32, el Señor Jesús le estaba indicando al equipo de 12, a sus íntimos, lo que acontecería en aquellos días antes de la obra redentora de la cruz. Así también el Señor en estos días está advirtiendo lo que sucederá todavía y lo que ha de venir. Aunque ya había adelantado el Señor por su palabra que pasaríamos todas estas cosas. Pero recuerden que la Biblia, en Mateo, en Lucas, en Marcos, donde se hace énfasis respecto a la venida del Señor, el Señor Jesús habló de las cosas que pasarían de forma específica, pero Él también dio a entender de que vendrían cosas aún más terribles todavía, cosas mucho más graves todavía. Por tanto, mis lindos, lo que estamos viviendo es lo que de forma específica el Señor dijo que acontecería. Y sin embargo, debemos estar preparados, porque vendrán una avalancha de situaciones más tremendas y caóticas. Es por eso que el Señor los llevó, les habló, les preparó. Es por eso que el Señor nos llevó a casa, nos está hablando y nos está preparando. Aleluya. Ahora miren ustedes el siguiente verso, el número 33, dice la Biblia: y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Ya el Señor fue claro de que la situación iba a ser tremendamente fuerte, iba a ser muy dura, pero que iba a haber una victoria tremendamente gloriosa. El Señor también en este tiempo lo que quiere es que usted y yo tengamos este nivel de entendimiento. Las pruebas cada día serán mayores porque el Señor así lo describió. Nadie sabe lo que va a venir detrás de esta pandemia, porque son los principios de dolores, así como la mujer que está encinta, dice la Biblia, que está a punto de dar a luz. Solo una mujer que ha tenido a su bebé, que ha pasado por esos dolores de parto, puede entender cómo de a poco va aumentando los dolores y cada vez son más seguidos. Esto es lo que el Señor dijo que pasaría. Y mis lindos, los dolores van a continuar aumentando. La palabra profética que se está escuchando en todo el mundo a través de los profetas es que van a venir situaciones tremendas. Hace poco, hace unas 2 semanas atrás, se hizo viral un video de un profeta, de un hombre de Dios, que él dice: yo no soy profeta, nunca profeticé, pero el Señor me mostró lo que pasó, lo que iba a pasar con las Torres Gemelas. El Señor me mostró lo que iba a acontecer con el sismo y el terremoto que hubo en Japón, lo que pasó en la India, todo lo que pasó en estos últimos tiempos. Dios le mostró y se le reveló en sueño. Y el tiempo que estamos viviendo antes de que inicie la pandemia en China, el Señor también le mostró a él, y él solo le habló a su congregación, que es una iglesia muy pequeña en Estados Unidos. Y él nuevamente le habló a este profeta y le mostró lo que va a pasar en este mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre, hasta diciembre. Por tanto, iglesia del avivamiento, debemos estar atentos a lo que Dios quiere hablar. Si salimos afuera,
si salimos a las calles, volveremos a estar distraídos. El Señor nunca, escúchenme bien, nunca le habló a la multitud sin antes primero apartar a su equipo íntimo y prevenirlos y hablarles a ellos aparte. Iglesia, el Señor nos apartó para hablarnos aparte, para tratar con nuestro corazón de forma particular, de forma íntima. Para eso el Señor nos apartó, para decirnos que vendrán días difíciles, pero que el final de nosotros será en victoria. Alabado el nombre de Dios. Levanta tu mano ahí en casa y di: mi final será de victoria. Alabado sea su nombre. Y el verso 34 dice la Biblia: pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Mi alma te alaba, Señor. Aleluya. Mis queridos, la respuesta a esto es: ¿qué está pasando? Número uno, la palabra de Dios se está cumpliendo. La palabra de Dios se está cumpliendo. Mateo capítulo de número 24, verso de número 35, dice la Biblia: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta palabra se está cumpliendo. Amigo y hermano, la palabra de Dios está en pleno proceso de cumplimiento. Si alguien le pregunta qué está pasando, la palabra de Dios se está cumpliendo. ¿Qué está pasando, pastor? La palabra de Dios se está cumpliendo. Hermano, ¿qué está pasando? La palabra de Dios se está cumpliendo. Mamá, ¿qué está pasando? La palabra de Dios se está cumpliendo. Aleluya. Mire a quien está cerca de usted ahí en casa y dígale: la palabra de Dios se está cumpliendo. Dígale a su hijo, dígale a su hija, si le entienda o no, dígaselo. La palabra de Dios se está cumpliendo. Alabado el nombre de Dios. Mateo capítulo de número 5, versos de número 17 al 20, declara de la siguiente manera: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La palabra se está cumpliendo. Y mis lindos, ni una jota ni una tilde de ella, dice la palabra, que quedará sin cumplirse. Por tanto, todo lo que está escrito para este tiempo se va a cumplir. Y no importa lo que tú y yo hagamos o pensemos o digamos, mis lindos, lo que está escrito se cumplirá al pie de la letra. Entonces, ¿qué nos queda hacer, mi apóstol? Alinearnos a la palabra y vivir en línea con ella y bajo el discernimiento y la guía del Espíritu Santo de Dios. Recordando que usted y yo no nos movemos por vista, sino por fe. Ahora, la Escritura dice que el Señor vino a cumplir la palabra. Si Él lo hizo y Él instruyó que usted y yo lo hagamos, mis lindos, simplemente alineémonos a los propósitos y planes perfectos de Dios para este tiempo. Amigo, todo lo que viene tú no lo vas a poder enfrentar si no es en línea con la palabra. Por tanto, necesitas arrepentirte, necesitas convertirte, necesitas volverte al Señor Jesús
y recibirlo y aceptarlo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador de tu vida. De otra forma no hay salida y no hay esta victoria que el Señor le promete solo a los que aceptan la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Aquí está siendo claro el Señor, y cuando Él dice y habla de los escribas y de los fariseos, está hablando de la religiosidad. No nos podemos mover con situaciones religiosas de este tiempo. Mis lindos, esto es en línea con lo que el Señor manda. ¿Cuál es eso, mi apóstol? ¿Qué tengo que hacer para dejar de ser religioso? Ser obediente a los principios escriturales. Y el principio de la palabra es clara. Sí, alejados de Dios, nada podemos hacer. Es amar a Dios por encima de todas las cosas, por encima de nosotros mismos. Es rendirnos al Señor de todo nuestro corazón. Aleluya. Y estar prestos a servirle a Él. Y por sobre todo, no olvide, una vez más, le reitero, ser total y plenamente obedientes a la palabra que Él puso delante de nosotros como regla de fe y de conducta para el hombre. Alabado sea su nombre.